Se nos pide que comparemos los números usando los símbolos de desigualdad menor o mayor que. Haremos la comparación de dos maneras. Para el primer método, trazaremos los números en la recta numérica y determine qué valor está a la izquierda y qué valor está a la derecha. El valor de la izquierda siempre es menor que el valor de la derecha, y el valor de la derecha siempre es mayor que el valor de la izquierda. Para el segundo método, obtendremos un denominador común. Para la parte A, se nos pide que comparemos dos 3 negativos y uno negativo. Negativo 2 3 es 2 3 de una unidad a la izquierda de 0 y cae entre 0 y negativo. Para trazar esta fracción con precisión, reducirá la longitud de 0 a negativa en 3 partes iguales, donde cada parte tiene una longitud de 1 3 de una unidad. Comenzando en 0, tenemos 1 3 negativo y luego negativo 2 3. Y, por supuesto, 1 negativo es una unidad a la izquierda de 0, que se encuentra aquí. Como el 2 3 negativo es el primero, y el 2 3 negativo está a la derecha del negativo, decimos que el 2 3 negativo es mayor que el negativo. Y ahora para hacer la comparación obteniendo un denominador común. Tenemos 2 3 negativos en comparación con 1 negativo. Escribamos 1 negativo como fracción con un denominador de 1. Y ahora obtendremos un denominador común, con suerte el denominador menos común, que en este caso es 3. Necesitamos escribir negativo 1 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 3. Por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Esto nos da 2 3 negativos en comparación con 3 3 negativos. Una vez que tenemos un denominador común, podemos comparar las fracciones. Simplemente comparando los numeradores, siempre que coloquemos el signo negativo en el numerador. Lo que significa comparar estas dos fracciones, solo tenemos que comparar 2 negativos y 3 negativos. Debido a que 2 negativos son mayores que 3 negativos, esto nos dice que 2 3 negativos es mayor que 1 negativo. Para el segundo ejemplo, desea comparar 2 negativos y 1 3 4 negativo. Negativo 2 son 2 unidades a la izquierda de 0, ubicadas aquí. Negativo 1 3 4 se encuentra 1, y 3 4 unidades a la izquierda de 0, que se encuentra entre 1 negativo y 2 negativos. Para trazar este número mixto con precisión, cortará la longitud de 1 negativo a 2 negativos en 4 partes del mismo tamaño. Cada parte tiene una longitud de 1 4 de una unidad. Tenemos 0, 1 negativo, negativo 1 1 4, negativo 1 2 4 y negativo 1 3 4. Debido a que 2 negativos se enumeran primero, y 2 negativos están a la izquierda de 1 3 4 negativo, 2 negativos son menos que 1 3 4 negativos. Y ahora hagamos la comparación obteniendo un denominador común. Escribirás 2 negativos como una fracción con un denominador de 1. También convertirá negativo 1 3 4 a una fracción impropia. La fracción impropia va a ser negativa. El denominador sigue siendo 4, y el numerador es 4 veces 1 más 3, que es 7. Negativo 1 3 4 es igual a negativo 7 4. El mínimo común denominador es 4, lo que significa que necesitamos escribir 2 negativos sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 4. Multiplicamos el numerador y el denominador por 4. Esto nos da 8 4 negativo en comparación con 7 4 negativo. Ahora que tenemos un denominador común, podemos comparar las fracciones. Simplemente comparando los numeradores. Como el 8 negativo es menor que el 7 negativo, sabemos que el 2 negativo es menor que el negativo 1 3 4. Veamos los dos últimos ejemplos en la siguiente diapositiva. Para C, queremos comparar 3 5 negativo y 4 5 negativo, que están ubicados entre 0 y 1 negativo. Y debido a que ambos denominadores son 5, reduciremos la longitud de 0 a 1 negativo en 5 partes de igual tamaño. Cada longitud pequeña tiene una longitud de 1 5 de una unidad. Negativo 3 5 es 3 5 de una unidad a la izquierda de 0, comenzando en 0 tenemos negativo 1 5, negativo 2 5, negativo 3 5 se encuentra aquí. Y una quinta parte más de una unidad restante nos da 4 5 negativos.
debido a que comenzamos con 3, 5 negativo, y 3, 5 negativo está a la derecha de 4, 5 negativo, 3, 5 negativo es mayor que 4, 5 negativo. Observe cómo ya tenemos un denominador común para comparar 3, 5 negativo y 4, 5 negativo. Con el signo negativo en el numerador, podemos comparar las fracciones simplemente comparando nuevamente los numeradores, porque tenemos un denominador común. Negativo 3 es mayor que negativo 4, lo que nos dice que 3, 5 negativo es mayor que 4, 5 negativo. Y para el último ejemplo, queremos comparar negativo 4 y negativo 11, 3. Negativo 4 son 4 unidades a la izquierda de 0, ubicadas aquí. Para trazar 11, 3 negativo en la recta numérica, escriba 11, 3 negativo como un número mixto. Sabemos que va a ser un número mixto negativo y para encontrar el número mixto, dividirás 11 entre 3. Hay 3 en 11. 3 veces 3 son 9. Restamos, la diferencia es 2, lo que significa que el cociente es 3 y 2, 3, dando un número mixto de 3, 2, 3 negativo, para negativo 11, 3. Recuerde, esta fracción aquí se forma escribiendo el resto sobre el divisor. Negativo 3, 2, 3 es 3, 2, 3 unidades a la izquierda de 0. Que cae entre negativo 3 y negativo 4. Como el denominador es 3, reduciremos la longitud de 3 negativos a 4 negativos en 3 partes de igual tamaño. Cada una de estas pequeñas longitudes tiene una longitud de 1/3 de una unidad. Entonces tenemos 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 3, 1, 3, negativo 3, 2, 3. Comenzamos con 4 negativos aquí y 4 negativos están a la izquierda de 3, 2, 3 negativos, lo que significa que 4 negativos son menos que 3, 2, 3 negativos. Hagamos también la comparación obteniendo un denominador común. Escribiremos 4 negativos como una fracción con un denominador de 1, y luego dejaremos 11, 3 negativos como una fracción impropia, y obtener un denominador común, que es 3. Multiplicamos el numerador y el denominador de negativo 4, 1 por 3. Esto nos da la comparación de negativo 12, 3 a negativo 11, 3. Nuevamente, debido a que tenemos un denominador común, podemos hacer la comparación simplemente comparando los numeradores. Nuevamente, siempre que el signo negativo esté en el numerador. Y debido a que 12 negativo es menor que 11 negativo, sabemos que 4 negativo es menos que negativo 11, 3. Espero que hayas encontrado esto útil.